Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir este momento con ustedes para presentar particularmente eh, el uso del texto de la palabra de Dios en la celebración litúrgica, particularmente a través de los leccionarios. Como ustedes saben, en toda celebración litúrgica, el Concilio Vaticano II ha pedido que haya un espacio donde la palabra de Dios sea proclamada. Nosotros particularmente, cuando hablamos de proclamación de la palabra, nos referimos, recordamos de un modo particular eh, la celebración eucarística. Y vamos a detenernos particularmente en el uso de la palabra de Dios, del texto de la palabra de Dios en la celebración eucarística. Cuando hablamos de el uso de la palabra de Dios en la celebración eucarística, muchas veces nos centramos en un primer lugar en la liturgia de la palabra. Tenemos que decir que no es el único lugar donde la palabra es proclamada o está presente, pero es el lugar más significativo. Recordemos un poquito cómo está constituido el momento de la proclamación de la palabra en la celebración eucarística dentro de la liturgia de la palabra. Terminados los ritos iniciales que concluyen con la oración colecta, comienza la liturgia de la palabra, que está conformada por la primera lectura, el Salmo, en las solemnidades y en los días domingos, que son solemnidades, la segunda lectura, la aclamación, aleluya, en general durante el año, salvo en los tiempos de la Cuaresma, y luego la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio puede ser acompañada habitualmente por la homilía. Algunos días, particularmente durante la semana, puede hacerse un respetuoso silencio meditativo. Y en las misas dominicales, luego de la homilía, nos encontramos con la, la profesión de fe, el credo, y la oración de los fieles u oración universal. Esto es lo que constituye la liturgia de la palabra, que son los elementos que conforman la liturgia de la palabra. Vamos a detenernos particularmente a ver y hablar sobre cómo se elige y se proclaman las lecturas bíblicas. Nosotros decíamos que hay una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a estos textos? ¿De qué manera nosotros nos aproximamos a ellos? Lo hacemos a través del leccionario o los leccionarios. En Argentina, nosotros tenemos 4 leccionarios. Un leccionario dominical, un leccionario ferial para los días de semana, un leccionario de santoral para las celebraciones de la Virgen María, los misterios del Señor y los santos, y un leccionario ritual para los otros sacramentos que se celebran dentro de la celebración eucarística, o también los otros sacramentales que también puedan celebrarse dentro de la celebración eucarística. En estos 4 leccionarios, junto a ellos tendremos que hablar del Evangeliario, que es otro libro litúrgico que tiene una significación particular. Es el libro en el cual se tienen los evangelios que se puedan proclamar habitualmente, eh, y como signo es presencia de Cristo vivo que viene al encuentro de su pueblo como palabra.
No siempre lo encontramos al evangeliario, particularmente lo encontramos en las celebraciones eh, episcopales en la catedral. Bueno, estos libros litúrgicos consignan a la palabra de Dios, a los textos bíblicos, que han sido seleccionados de una manera pedagógica para que a lo largo de todo un tiempo determinado nosotros podamos, participando de las celebraciones litúrgicas, acercarnos a toda la riqueza de la palabra de Dios. Es por eso que es importante que las lecturas sean tomadas de los leccionarios, no de otro lugar, ¿sí? Y que cuando tengamos que seleccionar textos para celebraciones particulares, vayamos al recurso de el leccionario y descubramos allí toda la riqueza que el mismo leccionario nos ofrece. Esto también nos recuerda que lo que proclamamos durante la celebración de la liturgia de la palabra es la palabra de Dios consignada en la Sagrada Escritura. En la ordenación de las lecturas de la misa, que es un documento que antecede al leccionario dominical, de donde podemos encontrar criterios en torno a cómo seleccionar las lecturas de la misa, o mejor dicho, cómo proclamar la lectura de la misa, cómo se ha hecho la selección y se proclama, se nos dice en el número 12 que no está permitido que la celebración de la misa, las lecturas bíblicas junto con los cánticos tomados de la Sagrada Escritura, que forman habitualmente el Salmo responsorial, el momento del Salmo responsorial, sean suprimidas, mermadas, ni, lo que sería más grave, sustituidas por otras lecturas no bíblicas. En efecto, desde la palabra de Dios escrita, todavía Dios habla a su pueblo, y con el uso continuado de la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios, dicho dócil al Espíritu Santo, por la luz de la fe, podrá dar con su vida y costumbre testimonios de Cristo ante el mundo. Es decir, durante la celebración de la liturgia de la palabra, no podemos hacer uso de otros textos que no sean los de la palabra de Dios, y los de la palabra de Dios consignados en la forma tal como nos lo presentan los leccionarios. Ustedes podrían preguntarme, ¿pero podríamos utilizar algún otro texto en algún otro momento? Sí, podría ser utilizados textos que no fueran de la palabra de Dios en un momento de ambientación previa a la celebración. Este es un ámbito que muchas veces hemos olvidado, dejado de lado, que es eh, preparar a la comunidad para comenzar a celebrar. A veces nos quedamos con esa preparación reducida al rezo del rosario, al ensayo de los cantos o a la lectura de las intenciones. Y la verdad que la preparación a la celebración podría ser un momento de oración animada por palabras y signos que vayan ayudándonos a adentrarnos en el momento celebrativo, adentrarnos en los motivos de la celebración. Así podríamos hacer uso de textos del magisterio del Papa, del magisterio episcopal, de nuestros obispos, de documentos, tanto a nivel universal, los documentos del Papa Francisco, de otro de los papas, a nivel regional, como pueden ser los documentos de las conferencias episcopales o las conferencias generales del episcopado, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Puebla, Aparecida, Santo Domingo. Podríamos hacer uso también de textos de la tradición, textos patrísticos, textos de los santos, o de textos significativos para la comunidad concreta, a veces documentos congregacionales, o algún texto de algún miembro de la comunidad que está
viviendo algún momento particular en su vida. Pero todos estos textos tendrían que estar no en la liturgia de la palabra, sino en este momento previo, en la ambientación celebrativa. Antes de comenzar con el canto inicial, antes de iniciar la celebración, poder utilizar signos, todos esos signos que queremos poner en las celebraciones y que a veces adherimos a la procesión de ofrendas y que no son ofrenda, y palabras que quisiéramos también que estuvieran presentes en nuestra celebración y que no deben estar en la liturgia de la palabra, tendrían que estar propiamente en este momento de ambientación litúrgica. O sea, le da a la comunidad un ambiente, un cariz que tiene propiamente la celebración. Entonces, teniendo en cuenta esto, la liturgia de la palabra está contenida, sus textos, en los leccionarios. Estaba recordando ahora que también está el leccionario de la Virgen María, que fuera editado hace 2 años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, y donde nosotros nos encontramos las celebraciones propias de la Virgen. Allí están los textos propios para poder celebrar a la Virgen. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a dar algunos criterios que propone la ordenación general de la liturgia de la palabra o de las lecturas de la misa para la proclamación de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el lugar de la proclamación de la palabra es el ambón. El ambón es el lugar propio para proclamar la palabra. Es allí donde nosotros tenemos que centrar la mirada durante la proclamación de la palabra. Debe ser un lugar que tenga una buena audición, una buena propalación de el audio para que todos puedan escuchar adecuadamente. Y como verán después, en otro momento, tiene que ser proclamada por personas que estén preparadas para hacerlo. Es decir, si bien nosotros buscamos o proponemos que haya una gran participación de la gente durante la celebración, de los miembros de la asamblea, que todos o cualquiera sea lector no sería lo más adecuado. Lo adecuado es que el lector sea alguien que se prepare, se disponga, que tenga conocimiento del texto bíblico que va a proclamar para que pueda ser verdaderamente un ministro que anuncie la palabra durante la celebración. Pero eso seguramente en otro de los talleres de esta semana van a profundizar. Pero tengamos en cuenta el ambón. El ambón tiene que estar en un lugar visible y también tiene que tener su eh, ornato adecuado, es decir, tiene que estar bien preparado, cuidadosamente arreglado, bien iluminado. Tiene que tener además algo que lo resalte durante el momento de la liturgia de la palabra. Es allí a donde nosotros nos dirigimos, ¿sí? Decíamos entonces que los leccionarios son estos libros en los cuales están presentes los textos bíblicos. Los leccionarios como libros litúrgicos tienen que ser cuidadosamente guardados y utilizados. Muchas veces de tanto manejo no dejamos, pierden una cierta calidad los leccionarios, se nos rompen, se estropean. Bueno, tenemos que tener una particular consideración y un particular cuidado. Aprender de la tradición tanto judía como oriental, que guarda los libros litúrgicos, los libros donde se proclama la palabra, en un lugar particular dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, en la sinagoga
tenemos el tabernáculo, que nosotros ahora ubicamos el Santísimo, pero ellos ubican allí los libros donde se proclama, que se utilizan para proclamar la palabra. La tradición oriental y, por ejemplo, el camino neocatecumenal han ubicado junto a el tabernáculo del Santísimo un lugar para reservar y guardar los libros litúrgicos, los leccionarios. Sería bueno tenerlo presente a esto, porque eso les lleva a recuperar la dignidad que tiene el libro de la palabra para la comunidad cristiana. ¿Cómo están constituidos o cómo están formados los leccionarios? Bueno, la selección de los textos en los leccionarios está motivada, como dice la ordenación para las lecturas de la misa en su número 58, están motivadas por un afán pastoral. ¿Qué es lo que se busca? Que podamos nosotros acercarnos a la riqueza de la palabra de Dios a lo largo de un tiempo determinado, pudiendo acercarnos a los textos de una manera que podamos conocer gran parte de la Sagrada Escritura y haciendo que la selección de los mismos tenga dos perspectivas. Una perspectiva que es la lectura continua, o mejor dicho, semicontinua de los textos, y otra perspectiva que es la temática de la celebración. Para la lectura semicontinua, habitualmente nosotros encontramos en este formato los textos de la liturgia cotidiana, lo que llamamos los textos feriales, de lunes a sábado. Utilizamos habitualmente la lectura semicontinua. Y la lectura temática está más presente en los tiempos fuertes, por ejemplo, en Cuaresma, Pascua, en el tiempo del Adviento y en las fiestas y solemnidades, tanto de los misterios del Señor como de María Santísima y de los santos. También se utiliza una lectura temática para los sacramentos. Por ejemplo, vamos a celebrar las primeras comuniones, vamos a celebrar confirmaciones, bautismos o matrimonios. Encontramos lecturas temáticas, es decir, se eligen textos que iluminan, ayudan a profundizar el misterio que se está celebrando, el sacramento que estamos celebrando. Entonces, nosotros nos encontramos con textos que han sido cuidadosamente seleccionados. Dice el número 65 de la ordenación de las lecturas de la misa: la sucesión de lecturas del propio del tiempo se ha dispuesto de la siguiente manera. En los domingos y fiestas se proponen los textos más importantes para que en un congruo espacio de tiempo pueda ser leída ante la asamblea de los fieles las partes más relevantes de la palabra de Dios. La otra serie de textos de la Sagrada Escritura que en cierto modo completan el anuncio de salvación desarrollado en los días festivos se asigna a las ferias. Sin embargo, ninguna de las dos series de estas partes principales de la ordenación de las lecturas, esto es la dominical festiva y la serie ferial, depende la una de la otra. Más aún, la ordenación de las lecturas dominical ferial se desarrolla en un trienio, en 3 años, mientras que la ferial lo hace en un bienio, en 2 años. Por eso la ordenación de las lecturas dominical festiva procede con independencia de la ferial y viceversa. La sucesión de lecturas propuestas para las demás partes de la ordenación de las lecturas, como son la serie de lecturas para las celebraciones de los santos, para las misas rituales o por diversas necesidades o las votivas,
o las misas de difuntos se rigen por normas propias. Veamos entonces las características de la ordenación de las lecturas para los domingos y fiestas. En el número 66 de la ordenación de las lecturas de la misa, nosotros nos encontramos con los siguientes criterios. El primero es que toda misa presenta 3 lecturas. La primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda del apóstol, esto es, las epístolas o el Apocalipsis, según los diversos tiempos, y la tercera del Evangelio. Sabemos que en el tiempo pascual, la primera lectura no se hace del Antiguo Testamento, sino de los Hechos de los Apóstoles. Con esta distribución se pone de relieve la unidad de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y de la historia de la salvación, cuyo centro es Cristo contemplado en su misterio pascual. El hecho de que para los domingos y fiestas se proponga un ciclo de 3 años es causa también de una lectura más variada y abundante de la Sagrada Escritura, ya que los mismos textos no volverán a leerse hasta después de 3 años. Los principios que regulan la ordenación de las lecturas para los domingos y fiestas son los llamados composición armónica o de lectura semicontinua. Se emplea uno u otro principio según los diversos tiempos del año y las notas características de cada tiempo litúrgico. Bueno, tengamos en cuenta esto. Nosotros en los domingos y fiestas tenemos un ciclo trianual, es decir, de 3 años. Habitualmente llamamos A, B o C. ¿Qué es la característica de cada uno de estos 3 ciclos? Que en el ciclo A leemos fundamentalmente el Evangelio de Mateo, en el ciclo B fundamentalmente el Evangelio de Marcos, en el ciclo C fundamentalmente el Evangelio de Lucas. Y ustedes me dirían, ¿y el Evangelio de Juan dónde aparece? Bueno, el Evangelio de Juan está como presente en los 3 ciclos en tiempos particulares. Leemos textos del Evangelio de Juan en el tiempo de Navidad, leemos textos del Evangelio de Juan en el tiempo de Cuaresma, leemos textos del Evangelio de Juan en el tiempo pascual, en cualquiera de los 3 ciclos. Pero también el Evangelio de Juan completa a uno de los ciclos, que es el que tiene el Evangelio más breve, que es el Evangelio de Marcos. Ustedes van a fijarse que habitualmente, después de la lectura de la multiplicación de los panes en Marcos, alrededor del mes de agosto del año que corresponde al ciclo B, vamos a encontrar 4 domingos en los cuales se va a proclamar el capítulo 6 de Marcos, de Juan, es decir, el discurso del pan de vida. Es porque Marcos, al ser más breve, no puede cubrir todo el tiempo durante el año con textos. Entonces se recurre a esta profundización de la multiplicación de los panes a través del texto de Juan, ¿sí? Del discurso del pan de vida. La ordenación de las lecturas de la misa dice en el número 67, la mejor composición armónica entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene lugar cuando la misma escritura la insinúa, es decir, en aquellos casos en que las enseñanzas y hechos expuestos en los textos del Nuevo Testamento tienen una relación más o menos explícita con las enseñanzas y hechos del Antiguo Testamento. Es por eso que nosotros nos vamos a encontrar que muchas veces en la misa dominical hay mayor sintonía entre el texto de la primera lectura y el texto del Evangelio. Los textos del Antiguo Testamento están seleccionados principalmente
por su congruencia con los textos del Nuevo Testamento, en especial del Evangelio que se lee en la misma misa. Es decir, hay una lectura de composición armónica entre la primera lectura y entre el Evangelio. El Salmo siempre va a acompañar intencionalmente, o sea, esto quiere decir con referencia a los sentidos que ha tenido la primera lectura, justamente la primera lectura, haciendo oración a aquello propuesto en la primera lectura. Por eso que nosotros podemos encontrar una cierta relación entre los textos de la primera lectura, el Salmo y el Evangelio en las celebraciones dominicales. ¿Y qué pasa con la segunda lectura en las celebraciones dominicales? Sigue un camino que es el de la lectura semicontinua, es decir, se lee de una manera continuada un texto de las epístolas o del Apocalipsis, pero con no todo el texto de la carta o del Apocalipsis, sino tomando textos fundamentales, por eso se llama lectura semicontinua. Por eso la ordenación de las lecturas de la misa dice, en los tiempos de Adviento, Cuaresma y Pascua, es decir, en aquellos tiempos dotados de una importancia y unas características particulares, la composición entre los textos de las lecturas de la misa se basa en otros principios, que no son justamente los de la composición armónica, y retomando lo que decíamos anteriormente, los domingos del tiempo ordinario, que no tiene una característica particular, los textos de la lectura apostólica y del Evangelio se distribuyen según el orden de la lectura semicontinua, mientras que la lectura del Antiguo Testamento se compone armónicamente con el Evangelio. Es decir, los tiempos fuertes, Adviento, Cuaresma, Pascua, eligen los textos de acuerdo a la intencionalidad del tiempo. Hay una lectura temática. Aquí no vamos a encontrar tantas lecturas continuas o semicontinuas, como decíamos antes, sino una lectura temática. En torno a un tema se van a ir seleccionando los textos de las 3 lecturas dominicales. Por eso, lo que era conveniente para aquellos tiempos anteriormente citados, no ha parecido oportuno aplicarlo también a los domingos, de modo que en ellos hubiera una cierta unidad temática que hiciera más fácil la introducción homilética, la instrucción homilética. El genuino concepto de la acción litúrgica se contradice con una semejante composición temática, ya que dicha acción litúrgica es siempre celebración del misterio de Cristo, y por tradición propia usa la palabra de Dios movida no solo por unas inquietudes de orden racional o externo, sino por la preocupación de anunciar el Evangelio y de llevar a los creyentes hacia la vida plena. Es decir, nosotros tenemos que ver que en la forma de proclamación de los textos bíblicos, en la celebración litúrgica, no tenemos la primera intencionalidad que sea catequética. Es decir, nosotros no queremos hacer catequesis con las lecturas de la misa. Lo que queremos es proclamar el misterio de la Pascua, el misterio de la Pascua anunciada en el Evangelio y celebrado en la liturgia de la palabra, ¿sí? Que va a disponer y anteceder a la mesa de la Eucaristía. Por eso tengamos en cuenta estos criterios. Para las misas, el tiempo dominical, nosotros, y festivo, nosotros ordenamos de acuerdo a este sistema trienal, 3 años, ciclo A, ciclo B, ciclo C, que va a ir jalonando y ayudándonos a leer de una manera panorámica los grandes temas y textos de la Sagrada Escritura, teniendo estos 2 criterios de selección, una lectura semicontinua, una lectura temática
y buscando siempre una composición armónica que permita encontrar un entrelazamiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con las celebraciones feriales? Es decir, la diaria, del día lunes al día sábado. Nos encontramos con otro sistema que es un sistema bianual. Es decir, que si yo participara de lunes a sábado de la misa diaria, yo podría leer gran parte, o mejor dicho, de una manera más profunda, más completa, para decirlo mejor, toda la Sagrada Escritura. Los criterios que se tienen es que la elección bianual, o mejor dicho, la selección bianual, se maneja en torno a la primera lectura y el Salmo. El Evangelio, para todos los años, es el mismo, ¿sí? Es decir, durante 2 años vamos a ir leyendo diversas primeras lecturas y salmos, mientras se va a continuar la lectura del Evangelio durante todo un año. ¿Por qué? Porque durante un año nosotros leemos primeramente el Evangelio en el tiempo ordinario, primeramente el Evangelio de Marcos, luego el de Mateo, finalmente de Lucas. En los tiempos fuertes, Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, vamos a leer también los textos del Evangelio de Juan. Y de esa manera, a lo largo de un año, nosotros hemos leído todos los evangelios. Pero para poder leer el resto de la Sagrada Escritura, los textos neotestamentarios no evangélicos y los textos del Antiguo Testamento, necesitamos 2 años, ¿sí? Y por eso nos encontramos con esta bianualidad, año par, año impar. ¿Qué es lo que marca que un año sea par o impar? El año. Pero ustedes saben que nosotros comenzamos el año litúrgico después del primer domingo posterior al 30 de noviembre de cada año. Es decir, que lo comenzamos en el año anterior. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta, para saber si es año par o año impar el año que comenzamos en la lectura ferial, cuál es el número del año siguiente. Por ejemplo, el año pasado comenzamos el año litúrgico el domingo posterior al 30 de noviembre, o más cercano al 30 de noviembre, posterior, y iba a ser año par porque el año que iba a comenzar un mes después era un año par, 2022. Este año, cuando estemos terminando, que comenzaremos un nuevo año litúrgico el domingo posterior al 30 de noviembre, vamos a comenzar un año impar, porque el año siguiente es 2023. Es por eso que en la ordenación de las lecturas para la feria, dice el número 69 de la ordenación de las lecturas de la misa, se han elegido estos criterios. Toda misa presenta 2 lecturas, la primera del Antiguo Testamento o del Apóstol, esto es de las epístolas o del Apocalipsis, y en el tiempo pascual de los Hechos de los Apóstoles, la segunda del Evangelio. El ciclo anual del tiempo de Cuaresma se ordena según unos principios peculiares que tienen en cuenta las características de este tiempo, a saber, su índole bautismal y penitencial. También en las ferias de Adviento y de los tiempos de Navidad y de Pascua, el ciclo es anual y por tanto las lecturas no varían. Esto para que tengamos en cuenta que el ciclo bianual particularmente corresponde a las 34 semanas del tiempo ordinario. En las ferias
de las 34 semanas del tiempo ordinario, las lecturas evangélicas se distribuyen en un solo ciclo que se repite cada año. En cambio, la primera lectura se distribuye en un doble ciclo que se lee en años alternos. El año primero se emplea en los años impares, el segundo en los años pares. De este modo, también en la ordenación de las lecturas para las ferias, igual que en los domingos y fiestas, se pone en práctica los principios de la composición armónica y de la lectura semicontinua por los mismos motivos, principalmente cuando se trata de aquellos tiempos que ostentan unas características peculiares. Muy bien, aquí nosotros tendremos los dos grandes criterios para poder hacer o descubrir cómo se seleccionan las lecturas de la misa, tanto diaria como dominical. ¿Qué pasa con las lecturas de las fiestas de los santos y particularmente las misas rituales, es decir, de los sacramentos o sacramentales? La forma de selección está dada por la razón celebrativa de la celebración, es decir, el Evangelio, las lecturas van a estar motivadas en su selección por características de la espiritualidad del santo, características de la fiesta propia del misterio del Señor que se celebra, de la fiesta propia de María que se celebra, características propias del sacramento, ¿sí? Pero para esto no somos nosotros los que seleccionamos los textos, sino que ya están seleccionados y propuestos con un abanico de posibilidades en los mismos leccionarios. ¿Qué textos vamos a elegir para, por ejemplo, unas confirmaciones? Aquellos que están propuestos en el leccionario propio de las misas rituales. Hay que leer y hay que buscar allí. ¿Qué textos vamos a elegir para unas comuniones? Aquellos que estén propuestos en el leccionario propio para la celebración de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Eucaristía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no somos nosotros los que elegimos, si bien a veces por motivos pastorales habría que tener en cuenta si los textos propuestos son los más adecuados para la comunidad que va a celebrar. Allí tendremos que seleccionar de entre los textos propuestos los más adecuados para esta comunidad concreta. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces creemos que tenemos toda la amplitud de la Sagrada Escritura para elegir, que podemos elegir nosotros de una manera aleatoria, y nos olvidamos de estos criterios y tener en cuenta que ya hay textos propuestos que tengan una selección determinada. Es decir, al leccionario, el uso del leccionario, mejor dicho, es un signo de comunión. Nosotros decimos, yo estoy en comunión con la iglesia porque rezo y credo, no solamente, también porque uso los mismos libros litúrgicos y una misma forma de celebrar la Eucaristía y utilizar los textos de la Sagrada Escritura. Así que tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta estos criterios que se nos proponen para que no nos vayamos a caer en la búsqueda de cualquier tipo de texto bíblico, creyéndonos nosotros los hacedores de los leccionarios, sino asumiendo de que el leccionario es la fuente también de una experiencia de comunión con todas las otras comunidades cristianas.
tengamos en cuenta algunas cosas. Algunos textos seleccionados para las celebraciones dominicales, por ejemplo, son los mismos que son leídas por algunas comunidades de otras tradiciones cristianas en el mismo domingo. Entonces, es también una experiencia ecuménica el uso de algunos textos bíblicos dominicales o para algunas celebraciones particulares, particularmente o de manera más concreta con las comunidades de la ortodoxia. Nosotros utilizamos criterios comunes en la forma en que se selecciona y se leen los textos de la Sagrada Escritura. Una última cosa que me parece importante es descubrir que los mismos leccionarios proponen muchas veces textos abreviados. No somos nosotros los que abreviamos los textos, sino que el mismo leccionario lo propone. Y se hace con una cuidadosa forma de búsqueda de que este abreviar vaya en favor de mantener el mensaje fundamental que tiene este texto concreto para la celebración. Entonces, no es que se abrevia como se quiere, sino con un criterio que está movido por motivos exegéticos y litúrgicos, y por lo tanto es importante tener en cuenta el modo que el mismo leccionario abrevia el texto, y no el que se nos ocurre a nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante tener un buen conocimiento de los leccionarios, buscar, leer, recurrir a los materiales que nos ayudan a poder encontrar los textos, que es concretamente el calendario litúrgico. La Conferencia Episcopal Argentina todos los años nos propone, nos ofrece el calendario litúrgico en formato papel y también lo podemos encontrar en formato virtual. Entonces, recurramos a esto para no caer en selecciones de texto arbitrarias y para poder mantener estos criterios de comunión. También hay que tener en cuenta un último elemento, que muchas veces la tradición, o mejor dicho, la propuesta del leccionario, ha buscado evitar textos bíblicos difíciles, aquellos que, si bien pueden ser buenos leerlos a veces en la lectura personal, en la lectura comunitaria pueden tener una cierta dificultad si no son profundizados. Es por eso que la lectura, las lecturas seleccionadas, también van a dejar a un costado o no van a tomar algunos textos que se consideran difíciles, particularmente del Antiguo Testamento. Y también se van a omitir algunos versículos según una misma tradición con los mismos motivos pastorales. A veces es conveniente que para darle unidad a un texto haya versículos que sean omitidos, que a veces parecieran enredar al mismo texto, y entonces no es que no se quieran leer, sino que se busca la integridad del sentido en lo esencial del texto que es proclamado en la celebración. Muy bien. Un último tema que me parece importante tener en cuenta, que es el Salmo responsorial. El Salmo responsorial
no es cualquier cosa, no es un canto más de la misa, es la palabra de Dios que se hace oración. Por lo tanto, también está seleccionado cuidadosamente el salmo responsorial dentro de los leccionarios. Tengamos presente esto, no podemos cambiar el salmo. ¿Mm? Tendremos que buscar siempre cuidar y respetar el salmo propuesto que busca profundizar mm, oracionalmente a eh, los textos, particularmente de la primera lectura, muchas veces el mismo Evangelio. Bueno, eh, a veces podemos decir que el salmo no lo sabemos cantar, que sabemos cantar otro. Bueno, ¿será que ese domingo, en lugar de cantar el salmo, lo, eh, lo leemos, lo proclamamos? Que tiene esta característica de ser responsorial, es decir, hay un salmista que proclama y la comunidad que responde con este versículo que va acompañando la oración del salmo. Eh, También es bueno tener en cuenta que durante el tiempo de Cuaresma, en lugar del aleluya, nosotros hacemos una aclamación, y esa aclamación muchas veces está conformada por un texto bíblico. Ese texto tiene relación con el evangelio que se va a proclamar, y es bueno también respetar esa aclamación, ese texto. El aleluya también tiene un texto bíblico que acompaña la aclamación del aleluya en todas las celebraciones. Muchas veces sí se cante el aleluya y hay alguien que lo sepa cantar también esta aclamación, es bueno tenerlo en cuenta a ese texto de la aclamación, que es un texto bíblico que ilumina y ayuda a disponer el corazón a la proclamación del Evangelio. Un último elemento a tener en cuenta, que no quisiera que quedara afuera, es el hecho de la munición con la que se acompañan las lecturas bíblicas, a las lecturas de las celebraciones, lo que nosotros llamamos habitualmente el guión. Bueno, esta munición idealmente sería bueno que abra la liturgia de la palabra, más que estar presente en cada una de las lecturas, que abra la liturgia de la palabra. Pero es una munición que no es una homilía previa a la liturgia de la palabra. Yo no tengo que decir todo lo que va a decir las lecturas, sino que tiene que ser una breve introducción que anima a la escucha, que dispone a poder descubrir el mensaje que se va a anunciar, y no una larga explicación de los textos bíblicos. Muchas veces las moniciones que utilizamos previos a las lecturas en el guión suelen tener eh, una extensión excesiva y terminan siendo prácticamente una prédica. No, eso no es la razón de la monición del guión. El guión lo que intenta es suscitar actitudes, disposiciones para la participación. Ayuda a una mejor participación. Entonces tengamos en cuenta eso para cuando también componemos guiones o buscamos algún guión que tenga estas características y no se transforme en una explicación eh, prolongada de los textos que van a ser proclamados, sino una disposición del corazón a recibir el don de la palabra. Muy bien, bueno, espero que estos elementos que he propuesto les hayan servido. Son simplemente sugerencias para poder nosotros acercarnos al uso de los leccionarios. Yo les propongo que ustedes busquen en
Internet, la ordenación general de las lecturas de la misa. Las hermanas van a facilitarles una ordenación general en formato virtual para que ustedes puedan leerla, para que ustedes puedan profundizarla. Hay muchos datos más que yo no he presentado aquí porque necesitaríamos más tiempo, pero aquí estarían los elementos esenciales para que nosotros podamos acercarnos y gustar del uso de los textos eh, de los leccionarios. Espero que hayan podido mm, disfrutar de este momento, que les haya podido servir para poder acercarse y las preguntas podrán hacérselas a las hermanas o si hubiera alguna duda que no queda respondida, transmitírmela por formato virtual y convenientemente se las vamos a responder. Que tengan muy buenos días y un feliz Día de la Patria.